Happy Sabbath, everyone. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. It's always nice to see a full house and so many people joining us today. Es siempre motivo de alegría el ver casa llena y también compartir con aquellos quienes nos siguen. It's encouraging. Thank you for joining us today. Es algo que nos motiva, así que muchas gracias a ustedes por venir. Thank you for the interview you did with our young people. That was encouraging. Gracias, pastor. El pastor da las gracias por la entrevista a nuestros jóvenes. Fue algo bastante motivador. It's encouraging to see our young people following in the missionary steps. Y es algo que nos motiva ver a los jóvenes siguiendo los pasos misioneros. A special greetings to our brethren in Panama today. They've been in touch with me this week, and thank you for joining us every week. También queremos dar un saludo muy especial a nuestros hermanos en Panamá. Ellos nos están siguiendo, así que les queremos mandar un saludo especial. All over the world, many of you are following and watching, but every once in a while I throw out a special greeting just because I've had contact with them. Y claro, sabemos que nos siguen desde todas partes del mundo. Así que cada semana tengo la oportunidad de conversar con algunos de ustedes y por eso les enviamos saludos especiales. And for that matter, I've been in touch with Africa as well this week. También esta semana estuve en contacto con hermanos de África. I want to give you a short report. Some weeks ago, I mentioned that one of my dreams is to have an AM radio here in Santa Cruz that can broadcast in German. Bueno, ahorita les voy a dar un pequeño reporte misionero. Hace unas semanas atrás, algunos meses atrás, yo compartí que tenía un gran sueño y era el poder tener una estación de radio AM que transmitiera en alemán para Santa Cruz. That would cover, AM will cover all the way to the southern border of Bolivia and hundreds of miles to the north and be a blessing to our Mennonite German-speaking population. Así que bueno, a través de esta estación de radio AM tendré una cobertura hacia todo el sur de Santa Cruz y también llegaría a las colonias, a nuestros hermanos menonitas que habitan en este departamento. Most of them don't have radios at home. Ahora, la mayoría de los hermanos menonitas no tienen radio en sus casas, But they have very important health needs because their diets are not very good. y ellos también tienen necesidades en cuanto a la salud. Su dieta no es la más saludable. So we're going to be focusing on health with spiritual, biblical spots. Así que, bueno, se va a estar trabajando con ellos en la radio con mensajes de salud, Now, con pequeños mensajes de salud. They normally, though they understand, they normally don't speak the High German that is spoken in Germany. Ellos, de hecho, a pesar de que sí lo entienden, la manera coloquial en cómo ellos hablan no es a través del alemán que conocemos, que se habla actualmente en Alemania. The High German is called Hochdeutsch, El alemán alto o el alemán que se habla comúnmente en Alemania en nuestros días they can es understand. Hochdeutsch. 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 Uh-huh. Ah, bien. Sehr gut. Danke. And they speak Plattdeutsch, which is the Low German, a Pero dialect. ellos hablan Plattdeutsch, que es el alemán bajo. And I want to tell you the good news. Y les tengo una buena noticia. The contract has been prepared and the down payment has been sufficient for the down payment to be able to be signed and paid this coming week. Bueno, ya se ha hecho un contrato, ya se ha hecho un adelanto en el pago. ¿Para qué? Para que comencemos esta misma semana, esta próxima semana. And we even have some people that speak Plattdeutsch that will be helping us with the biblical readings and the health messages. Y tenemos también a personas que hablan alemán bajo que están dispuestas a cooperar con las lecturas bíblicas y a ser parte de los programas de radio. But we don't have any people on staff here that Not- can do it. So if you speak Plattdeutsch or even Hochdeutsch, if you would like to serve, we could use your services here. Ahora, si usted no tenemos personal acá que hable o alemán bajo o alemán alto,
Pero si usted está dispuesto a servir, entonces tiene la oportunidad de hacerlo. We would be grateful if God puts that in your heart. Estaremos agradecidos si el Señor pone ese deseo en su corazón. Let's ask God's presence before we begin our message today. Ahora, antes de comenzar con el mensaje de hoy, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y pedir su bendición. Let's pray. Vamos a orar. Our loving Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, you've been so kind, so wonderful to us this last week. tú has sido tan maravilloso, tan amable con nosotros durante esta semana. You have kept us alive, Nos has mantenido vivos, protected us from the evil one, nos has protegido del maligno, protected our hearts and our minds, has protegido nuestros corazones y mentes, our bodies, nuestros cuerpos, so that we can continue serving you. para que así nosotros podamos servirte. Thank you for giving us an AM station that we could buy Gracias, Señor, por esta estación de radio que podemos comprar and sufficient to make the down payment. y también por darnos suficiente para dar el anticipo para la misma. We know that you will perform all the way to the end that which you have started. Señor, sabemos que tú completarás la obra que tú has comenzado And we thank you, Lord, for your blessing today y te agradecemos por tu bendición hoy, with the beautiful heavenly music, por la música celestial, the messages that are very direct and clear. los mensajes que son claros y directos. Lord, Jesus is coming soon, Señor, sabemos que Jesús viene pronto and we want to be ready, y queremos estar listos and we want others to be ready. y queremos que otros estén listos. After the service today, we have a baby dedication, and then we have a baptism. Después de este servicio, Señor, de este mensaje, tendremos también una dedicación de un bebé, tendremos también un bautismo. What a special blessing Qué bendición tan especial to see people giving their lives in service to you. el ver a personas que dan sus vidas en servicio a ti. Now speak to our hearts today. Ahora, Señor, habla a nuestros corazones hoy, Once again, nuevamente. in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. The message today is on loyalty to our Creator. El mensaje de hoy se titula Lealtad al Creador. Throughout history, God has been looking for people to be loyal to Him. A través de la historia, Dios ha estado en busca de personas que sean leales a Él. He created Adam and Eve, Él creó a Adán y Eva and they were loyal to Him y ellos eran fieles a Él until they believed the lie hasta que creyeron en una mentira and they disobeyed Him. y le desobedecieron a Dios. And God, through His patriarchs, blessed the world with His messages. Y el Señor, a través de los patriarcas, bendijo al mundo a través de sus But the world mensajes. deteriorated to the point where God was forced to destroy the world with a flood. Pero el mundo llegó a deteriorarse de tal manera que llevó a Dios a que este mundo sea destruido a través de un diluvio. And the entire world's population, estimated of around 8 billion people, Una población global que para el tiempo se estimaba en unos 8 millones de personas, 1,000 millones, 8.000 millones. was reduced to one family, Esa población se redujo a una familia, probably to protect the human genome, which is the chromosomes from all the modifications that had happened. probablemente para preservar en esa familia humana el genoma humano And we could start all over again, and God could develop a people once again. y comenzar así de nuevo para que Dios pueda nuevamente tener un pueblo. And through Abraham, he developed a people, Y a través de Abraham vemos el desarrollo de su the pueblo, Jewish nation. la nación judía. God blessed them, Dios los bendijo, protected them, los protegió, set them free from slavery, los libertó de la esclavitud and gave them to the prophets all of the information they needed to be a special people on this earth. y les dio a través de los profetas toda la información que ellos necesitaban para que fuesen un pueblo peculiar en esta tierra. But things deteriorated again. Pero las cosas se deterioraron nuevamente.
It got so bad Y llegó a tal punto that God gave some very difficult messages to his prophets. que Dios envió mensajes bastante difíciles a través de sus profetas. Even after they came out of slavery, they deteriorated into Baal worship before they were barely out of Egypt. Tan solo o apenas habían ellos salido de la esclavitud en Egipto, entraron en la adoración a Baal. In Hosea 1 and 2, En Oseas 1 y versículo the 2 beginning of the word of the Lord by Hosea. dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. And the Lord said unto Hosea, Go take unto thee a wife of whoredoms and of children of whoredoms, for the land hath committed great whoredom departing from the Lord. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. He asked Hosea to do a very difficult thing, Él le pidió a Oseas hacer algo muy difícil: to marry a prostitute casarse con una prostituta and a child of prostitution. y con hijos de prostitución. This is not generally God's will, but he wanted to make an illustration. Esto no es generalmente la voluntad de Dios, pero aquí Dios quería plasmar una ilustración. Every young man wants to marry a pure woman, and a woman wants to marry a pure man. Cada hombre quiere casarse con una mujer pura, una mujer también desea un hombre puro. And God told Hosea, marry a prostitute. Pero Dios le dice a Oseas: cásate con una fornicaria, con una prostituta. And he obeyed. Y Oseas obedeció. He married Gomer, a prostitute, Así que él se casa con Gomer, una prostituta. and she promptly continued prostitution even in the marriage. Y aún cuando estaban casados, ella siguió con la misma práctica de prostitución. They had a son called Jezreel. Ellos tuvieron un hijo llamado Jezreel, Then a daughter called Rohuhama, luego tuvieron una hija, Roama, that it means no mercy. que significa sin misericordia. And then they had a son called Loami. Y luego tuvieron un hijo llamado Loami. And God said, call him Loami because he is not my son. Y el Señor le dijo: ponle ese nombre porque eso significa que no es mi hijo. Well, whose son is it? Somebody she ran off with. Y la pregunta es: ¿de quién sería Loami? ¿De quién será el padre de Loami? Bueno, seguramente alguien con quien ella se fue. We find in the world a lot. It's a terrible situation in families. Es una situación terrible When you don't have faithfulness in the home. cuando usted no encuentra fidelidad en el hogar. Let's continue the story in chapter 2. Y vamos a continuar con la historia en el capítulo 2. God is speaking here, Aquí Dios está hablando. and he says, say unto your brethren Ami and to your sisters Ruama. Le dice el Señor: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Plead with your mother, plead, for she is not my wife. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, Neither am I her husband. ni yo su marido. Let her put away her whoredoms out of her sight, Aparte pues sus fornicaciones de su rostro and her adulteries from between her breasts. y sus adulterios de entre sus pechos. Lest I strip her naked and set her as in the day that she was born. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, And make her as a wilderness, la haga como un desierto, and set her like a dry land, and slay her with thirst. la deje como tierra seca y la mate de sed. And I will no more have mercy upon her children, for they be children of whoredoms. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son de prostitución. For their mother has played the harlot, she conceived them, has done shamefully. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. And for she has said, I will go after my lovers. They give me bread and water, my wool and my flax, mine oil and my drink. Porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Therefore, behold, I will hedge her up with thorns and make a wall, and she will not find her paths. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto
y no hallarás sus caminos. And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. She will seek them and not find them. Los buscará y no los hallará. And then she will say, I will go and return to my first husband, for then it was better with me than now. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. That's what God had to do with Israel. Eso fue lo que Dios tuvo que hacer con Israel. They wanted to have all the blessings of God and yet play the whore with other gods and other nations. Ellos querían tener todas las bendiciones de Dios, sin embargo, querían fornicar con los dioses de otras naciones. So God illustrated this in the life of Hosea. Y lo que hizo Dios fue ilustrar esto en la vida de Oseas. Israel had been specially blessed with a health message. Israel había sido especialmente bendecido con un mensaje de salud. God told them what to eat and what not to eat. Dios le había dicho qué comer, qué no comer. A special medicine, what to do for healing. Él también les había dado una medicina especial, qué hacer para obtener sanidad. He kept away the diseases and the pestilences from them. Él los mantuvo fuera de la pestilencia, He blessed them with children, los bendijo con hijos. and they grew into a great nation. Y Israel creció en una gran nación. But what did Israel do? Pero ¿qué hizo Israel? Continued their prostitution. Continuó la fornicación, la prostitución. In Ezekiel 23:37, Y en Ezequiel 23:37 leemos, God said to them, they have committed adultery and blood is in their hands, and with their idols they have committed adultery. Dios les dijo, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. And they have caused their sons, whom they bear unto me, to pass them through the fire to devour them. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. And they built high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, to cause their sons and daughters to pass through the fire unto Molech, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, which I commanded them Lo- not to do. lo cual no les mandé. Neither came into my mind that they should do this abomination to cause Judah to sin. Ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. It is God who blesses us with children. Es Dios que nos da la bendición de los hijos. Instead, the world offers their children and burns them in fire. Y en vez de rendir a Dios estos hijos, lo que hicieron fue ofrecerlos en el fuego. In order to win them back, Y ahora, para ganarlos nuevamente, God had to allow war and destruction to come upon them. Dios tuvo que permitir que destrucción y guerra cayera sobre Israel. Slavery and hunger. Esclavitud y hambruna. Why are we so stubborn? ¿Por qué somos tan tercos? Well, you say, it's not me, that was them in their time in ancient Israel. Y usted puede decir, pero pastor, no soy yo. Esos fueron ellos en Israel de la antigüedad. Well, let's come forward to Jesus' time. Bueno, vamos a irnos hasta el tiempo de Jesús. What happened in his time? ¿Qué ocurrió en el tiempo de Jesús? The same arrogance. La misma arrogancia. God had blessed Israel, and yet they used it to develop their own government and to be proud and rich and controlling. Dios había bendecido a Israel y ellos lo que hicieron fue tomar esa bendición para hacerla suya, para desarrollar su propio gobierno y su propio orgullo. So we see the world in the past went the wrong direction. God had to destroy and start over. Entonces vemos que en el pasado Dios los bendijo, ellos se descarrían, Dios tiene que permitir calamidad para volver a encauzarlos. God started over with Abraham and the Jewish nation. Dios comienza de nuevo con Abraham y con la nación judía He showed his mighty hand in Egypt, y muestra su brazo poderoso en Egipto, but they committed adultery with foreign gods. pero ellos vuelven a fornicar con ídolos. And then when Jesus came, Y cuando vino Jesús, he found that once again pagan principles had crept into the church. él encuentra que nuevamente hay principios paganos que han entrado en la iglesia.
Jesus had to cleanse the temple from all the business and money dealing they were doing in the church. Jesús tuvo que limpiar el templo de todos los negocios y el cambio de moneda que hacían allí en el templo. Get these things out of here. Get them hence. El Señor les dijo, saca todas estas cosas de acá. But they wanted their money. Pero ellos querían el dinero, They wanted control. querían tener They control, wanted wealth. querían riqueza. And finally, they ended up killing the Messiah. Y finalmente terminan asesinando al Mesías. May his blood be on us and our children, they said. Ellos incluso llegaron a decir que sus hijos, que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos. We have no king except Caesar. No tenemos otro rey sino César. God is no longer our king. Dios no es nuestro rey, We dijeron. don't listen to the prophets. No tenemos que escuchar a los profetas de We don't Dios. want those divine principles of justice. No queremos los principios divinos de justicia. We want Caesar to be our king. Queremos que César sea nuestro rey. And when they stoned Stephen 3.5 years later, Y cuando 3 años y medio después ellos apedrean a Esteban, God finally closed the door and they no longer became his people. Dios entonces cierra las puertas y ya esa nación judía no sería su It was a pueblo. very sad day Era un día muy, muy triste. when Jesus overlooked Jerusalem Cuando Jesús estaba mirando a Jerusalén and he knew that destruction was coming. y él sabía que la destrucción se aproximaba. And he looked at Jerusalem and he said, "Oh, Jerusalem, Jerusalem, which killeth the prophets and stone them which are sent to you." Y él, de hecho, durante esa tristeza, Jesús pronuncia, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son How enviados. often I would have gathered thy children together ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? as a hen gathers her brood under her wings, and yet you would not. Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Not a good history. Not a good history. No es una buena porción de la A historia, esto. very sad history. Una historia bastante triste. Are we better than they? Pero la pregunta es, ¿somos nosotros mejores que ellos? What about modern Israel today, God's church? ¿Qué tal el Israel de hoy en día, la iglesia en nuestros días? Those who worship together, Aquellos quienes adoran juntos, those who love God and pray together. aquellos quienes profesan amar a Dios y trabajan juntos. The Apostle Paul says, "And if we are Christ, then we are Abraham's seed and heirs according to the promise." Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que si nosotros somos de Cristo, somos entonces simiente de Abraham. We need the slide on the screen, please. A ver si podemos poner el texto, There. gracias. Thank you. The Apostle Paul affirms that today, those that belong to Christ are the inheritors of the promises that God gave to Israel. Y el apóstol Pablo afirma que hoy en día aquellos quienes están en Cristo son herederos, son linaje de la simiente de That's Abraham. us. Eso es nosotros. If we belong to Christ, Si estamos en Cristo, then we are Abraham's seed. entonces somos parte de la simiente de So Abraham. let's look at ourselves. Ahora, vamos a examinarnos a nosotros mismos. How are we as a church today? ¿Cómo estamos como iglesia hoy día? I'm talking about all the Christian churches that claim the name of Christ. Y estoy hablando de todas las iglesias quienes profesan el nombre de Cristo. And we're included. Y nosotros estamos incluidos allí. Is there any religious pride today? ¿Será que hay orgullo religioso hoy día? Let's look at some of the churches that are built by Christian organizations. Vamos a ver algunas iglesias construidas por organizaciones cristianas In the name of Christ. en el nombre de Cristo. Quite a few beautiful churches. Realmente iglesias muy hermosas. Billions of dollars. Miles de millones de dólares allí. All in the name of Christ. Todo esto en el nombre de Cristo. All over the world. Alrededor del mundo You will find las vas a encontrar. a lot of money is spent on
on honoring the poor Jesus. Mucho dinero honrando al pobre Jesús, ¿no? We can see that the Christian church has money today. Y podemos ver que la iglesia cristiana tiene dinero hoy día. These are Christian churches. Estas son iglesias cristianas. So what does God have to say Ahora, ¿qué about puede this decir situation? Dios sobre esta situación? Some leaders have millions and millions of dollars they spend on themselves and De accumulate hecho, wealth. hay líderes de algunas de estas instituciones que tienen millones de dólares que pueden gastarlos en sí mismos. There's money in religion. Y parece que hay plata en la religión. Jesus in Revelation 3:15-17 recognizes the situation of the church in the last generation. Y Jesús en Apocalipsis 3, del 15 al 17, reconoce cuál es la situación de la iglesia en la última generación. Laodicea is the church today. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea es la iglesia de nuestros días. Jesus, speaking to John, said the following words. Y Jesús, hablándole a Juan, le dice lo siguiente. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. No, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Because you say you're rich and increased in goods and have need of nothing. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo de necesidad. And you don't know that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A lot of money, Mucho dinero, beautiful churches, hermosos templos, millions of dollars spent on self and comfort. millones de dólares que se gastan en comodidad y en cosas para uno. A theology of prosperity. Una teología de la prosperidad. You give money to God and God wants you to be wealthy. Bueno, si tú le das dinero a Dios, Dios quiere que tú prosperes. None of Jesus' disciples were rich. Ahora, ninguno de los discípulos de Cristo eran ricos. Well, before they got converted, Bueno, antes de su conversión. but they all died poor. Pero todos murieron pobres. Nicodemus, Nicodemo, Joseph of Arimathea, José de they Arimatea, were wealthy. eran hombres que tenían riqueza They gave up everything y lo dieron todo and they died poor. y murieron pobres. What about God's people today? ¿Qué tal el pueblo de Dios hoy? Are we working for God? ¿Estamos trabajando para Dios? Are we placing our time, our money, our assets, our influence in God's work? ¿Estamos colocando nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros activos, lo que tengamos en la obra del Señor? Are we not sacrificing our families to Baal? ¿No estamos sacrificando nuestras familias hoy? You say, how can I sacrifice my child to Baal today? ¿Cómo, pastor? Usted puede decir, ¿cómo acaso yo voy a estar sacrificando a mi hijo a Baal hoy? Through worldly education. Bueno, a través de la educación mundana. You send them to the world to get an education which destroys their faith. Usted los envía al mundo para que reciban una educación que destruye la fe Instead de of sus educating hijos. them in God's schools, you educate them in the world's schools. En vez de educar a sus hijos en escuelas del Señor, usted los educa en las escuelas del mundo. And when they get done, Y cuando ellos terminan, many of them don't even believe in God. hay muchos de estos chicos que ni siquiera creen en Dios. And it's not just the parents' fault, the children also make choices. Y no es solamente a veces el error de los padres, sino que los hijos también toman decisiones. What about raising them in the cities with all the temptations and all the noises and all the influences of the cities? ¿Qué tal el criarlos en la ciudad con todos los ruidos, las tentaciones, las cosas que existen? What about abortions? ¿Qué tal el aborto?
All of those are aborted babies. Todo eso que usted ve ahí en pantallas son bebés que han sido abortados. There's a lot of pain to abortion. Y hay mucho dolor en el aborto. They say, oh, no, it's my body. I can do whatever I want to. El mundo dice, no, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera con él. But the girls Pero las jóvenes, who lose their babies quienes pierden a esos hijos through murder a través de un asesinato, never recover completely. They have terrible scars. nunca se recuperan completamente, tienen cicatrices de por vida. A friend of mine Un amigo mío mentioned that one of his church members had a dream. me mencionó que uno de los miembros de su iglesia tuvo un sueño. And there were many, many, many babies in heaven. Y en ese sueño había muchos, muchos bebés en el cielo. And she was told that those were the aborted babies. Y a esta persona que tuvo ese sueño se le dijo que estos eran bebés que habían sido abortados. I don't know. Ahora, yo no sé. I'm not God. I don't know if that will happen or not. Yo no soy Dios, no sé si esto será así o no. This year, so far, since January 1, Pero este año, desde el 1 de enero, 12,701,500 babies have been aborted. 12.701.506 bebés han sido abortados. 12 million, 12 millones, almost 13 million casi 13 millones. babies sacrificed to Baal. Bebés sacrificados a Baal. Is there any abortions inside the church? ¿Será que hay abortos dentro de la iglesia? Regardless of the propaganda, there's much suffering, not only for the child, but also for the mothers. Y hay mucho sufrimiento detrás de esto, no solamente para el niño, también para la madre. What about child trafficking? Ahora, ¿qué tal el tráfico de niños? It's not working. Next slide, please. A ver si nos ayudan, por favor, con la próxima diapositiva. Unfortunately, the remote is not working. El control no está funcionando. Por favor, gracias. 1.2 million children sacrificed 1.200.000.200.000 to niños violence. han sido sacrificados a través de la violencia. There's child trafficking in every country in the world. Y hay tráfico de niños en cada país del mundo. There's a lot of money. Hay mucho dinero, People get paid. hay personas que son pagadas, Political leaders. hay líderes políticos. In every country, En cada país there's people that profit from the suffering of others. hay gente que saca ventaja, que saca provecho del sufrimiento ajeno. Sacrifices to Baal, Todo esto es sacrificio a Baal, to Satan. a Satanás. What about the love of the world, ¿Qué tal el amor al mundo? the comforts? Las comodidades. What about sacrificing truth for ecumenism so you can gather with all other religions and say, forget about what we believe, let's just be brethren? ¿Qué tal el ecumenismo? Vamos a olvidarnos de todas nuestras diferencias y sencillamente unámonos con otras iglesias, con otras creencias. What about obedience to man rather than obedience to God, like in Jesus' times? ¿Qué tal la obediencia al hombre en vez de la obediencia a Dios, tal como ocurrió en el tiempo de Jesús? We are told that many Jewish leaders believed in Jesus Christ, but they would not confess him because of the leadership of the De church. hecho, la palabra de Dios nos indica que había muchos líderes entre los judíos que creían en Jesús, pero que sencillamente no dijeron nada, no tomaron una decisión por temor a los líderes Whatever the religiosos. church leadership says, that's what I'm going to do. Entonces, lo que me digan los líderes de la iglesia, eso hago. I don't want to suffer any consequences. No quiero sufrir consecuencias. The authority of man is held higher than the authority of God. Y la autoridad de los hombres se estima más alta que la autoridad de Dios. What about the divorce rate?
¿Qué tal la tasa de divorcio? The divorce rate in the church is almost identical to the divorce rate in the world. La tasa de divorcio en la iglesia es prácticamente idéntica a la que pasa fuera de ella. That means something is wrong in the church. Entonces, eso significa que hay algo que está mal en la iglesia. What about watching movies and listening to worldly music? ¿Qué tal el mirar películas mundanas, el escuchar música mundana? How about the disregard for the holiness of Sabbath? ¿Qué tal el menospreciar la santidad del sábado? We were just told this week Esta semana se nos compartió, se nos dijo that in Europe, the pastors go out frequently on Sabbath and have big banquets in restaurants. que en Europa es ya frecuente que los pastores se vayan de banquete los sábados por la tarde a los restaurantes. That doesn't just happen in Europe. Ahora, esto no es solamente algo que está pasando en Europa. It happens in every continent. Esto pasa en todos los continentes. Disregard for the holiness of Sabbath. El menospreciar la santidad del sábado. Tolerance of sexual immorality in the church. ¿Qué tal la tolerancia de la inmoralidad sexual en la iglesia? Not to say anything. No digamos nada. Fornication, living together, adultery. Fornicación, gente que se junta, vive así sin casarse, adulterio. How about sexual deviation and homosexuality? ¿Qué tal desviaciones sexuales o prácticas homosexuales? It's tolerated and encouraged in many of our campuses. En muchos de nuestros campus universitarios es práctica que se tolera y se promueve. Our universities support it. Y son prácticas apoyadas en nuestras universidades. One of our universities in the United States Una de nuestras universidades en los Estados Unidos is called a pink university because they have so many homosexuals. se le llama la Universidad Rosa porque tiene una alta cantidad de homosexuales. My grandfather graduated there. Mi abuelo se graduó allí, My father graduated there. mi padre se graduó allí, I graduated there. yo también me My gradué wife allí. graduated there. Mi esposa también lo hizo. My daughters graduated there. Mis hijas se graduaron allí. Now it's a pink university. Ahora se conoce como la Universidad Rosa. Some church leaders today Algunos líderes still consider themselves God's remnant people. no quieren considerarse como No, they consider aún se themselves. consideran como pueblo remanente de Dios, While they're developing an intimate relationship with Rome, Babylon. mientras que desarrollan una relación íntima con Roma, con Babilonia. They're very quick to discipline anyone who preaches truth. Ellos son muy rápidos para disciplinar a cualquiera que predica la verdad, But they're very quick in supporting abominations. pero también son rápidos para apoyar abominaciones. They reject the inspiration of the spirit of prophecy. Ellos rechazan la inspiración del espíritu de profecía. I know some leading evangelists, Adventist pastors that eat pork. De hecho, yo conozco personalmente evangelistas y líderes de la iglesia adventista que también consumen puerco And seafood. y también mariscos. They say there's no problem. You can eat whatever you want. Ellos dicen, no hay problema, usted puede comer lo que sea. They should leave the church. Ellos deberían dejar la iglesia. If you're not going to honor God, Porque si no vas a honrar a Dios, go dishonor him outside. entonces vaya y deshónralo afuera. What about Hollywood movies shown in our churches? ¿Qué tal las películas de Hollywood y se muestran en las iglesias? Right here in this country, Aquí mismo en este país, some of the young people sitting here today algunos de los jóvenes que están sentados aquí hoy, were shown Hollywood movies on Friday night se les mostró un viernes de noche una película and then taken out to eat pizza. y luego se les llevó para que salieran a comer pizza. Shame on you, pastors. Pastores, da vergüenza esto. How do you allow that in an Adventist church? ¿Cómo permitir eso en una iglesia adventista? Where are the Protestant church members today that love God's church? ¿Dónde están los miembros protestantes que aman a la iglesia de Dios? Is there anybody that will protest ¿Será que hay alguien que proteste when the spiritual leaders commit
adultery, Cuando spiritual adultery, los líderes espirituales cometen adulterio espiritual by engaging in activities with Rome. al incluirse en actividades con Roma. Our church administrators not only encourage it, they allow it. Nuestros administradores de iglesia no solamente lo motivan, es que lo permiten. It doesn't even if they preach nice sermons, but they allow that, they become like Eli. Y aún cuando ellos prediquen buenos sermones, pero al mismo tiempo permiten este tipo de situaciones, ellos se convierten en Elí. Eli was a good man, Elí era un hombre bueno, but he permitted abominations through his sons. pero él permitió que abominaciones se llevaran a cabo por medio de sus hijos. And Eli was judged and told by God there would be no forgiveness for his activities. Y Elí fue juzgado y se le dijo que no habría perdón para ese tipo de situación. So if you're a church administrator, Así que si usted es un administrador de iglesia, you can love God, usted puede amar a Dios. you can preach the right thing, Usted puede predicar lo que you es can say the correcto. right thing, Usted puede decir lo correcto. but if you don't stand up Pero- against the abominations, you're guilty. Pero si usted no toma una posición firme en contra de las abominaciones, aún es culpable. Who is going to protest when we abandon the pillars of our faith founded on God's word? ¿Quién va a protestar cuando se abandonan los pilares de la fe fundadas en la palabra de Dios? Who is going to protest when we do not cooperate with our high priest in the most holy place in heaven? ¿Quién va a protestar cuando no cooperamos con nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial? When our leading theologians say, Jesus is not in the most holy place, there is no heavenly sanctuary. Cuando algunos de nuestros teólogos afirman que Jesús no está en el santuario celestial. When some of our theologians get doctorate degrees at worldly universities or in Rome's universities, Cuando algunos de nuestros teólogos adquieren sus doctorados en educación mundana o educación en Roma, who's going to protest ¿quién va a protestar when they ridicule the health message cuando ellos ridiculizan el mensaje de salud and they serve pork in our Adventist hospitals? y sirven puerco en nuestros hospitales adventistas? Abominations to God. Abominaciones para Dios. Are there any Protestants left? ¿Será que hay algún protestante que quede Bringing in worldly music into the church, trayendo música mundana en nuestras iglesias worldly entertainment y entretenimiento mundano in our Pathfinder camporees, en nuestros campamentos in our de churches? conquistadores en las iglesias? Who's going to protest when they overtly break the Sabbath and they go to big banquets in the world and in the restaurants? ¿Quién va a protestar cuando abiertamente esta gente quebranta el sábado y va a sus restaurantes y demás en el sábado? Somebody has to protest if you love the church, Alguien tiene que protestar si usted ama la iglesia, if you love God. si usted ama a Dios. Stand up Entonces póngase for what firme is truth, por aquello que sea for what verdad, is pure, por lo que es puro, for what is truth. por lo que es verdad. Stand up and say something. Póngase firme, diga algo. In the Second World War, En la Segunda Guerra Mundial there's a saying, había un dicho: I wasn't a Jew, so I did not say anything. yo, como no era judío, no dije nada. When they took the Jews off to the concentration camp, Y cuando agarraron a todos los judíos al campo de concentración, I said nothing yo me quedé callado, no because dije I nada. wasn't a Jew. ¿Por qué? Porque yo no era judío. Then they took the Protestants, Luego cogieron a los protestantes, but I wasn't a Protestant, so I didn't say anything. pero yo no era un protestante, no dije nada. Then they took the Catholics, Luego llevaron a los católicos, but I wasn't a Catholic, pero yo no era católico. so I didn't say anything. Entonces tampoco dije nada. And then they came after me, Y luego vinieron a perseguirme a mí and there was nobody left to say anything. y no había nadie quien pudiera decir nada. So if you're not going to stand up for the truth today, Así que si usted no puede pararse firme por la verdad if you're not going to hoy, stand up against abortion, si usted no va a batallar contra el aborto, if you're not going to stand up against child trafficking, si usted no va a hablar contra el tráfico de niños, and if you're not going to stand up to keep the Sabbath, y si usted no va a guardar el sábado, and you're not going to stand up for sacred music, ni tampoco va a estar firme en cuanto a la música and you're not going sacra, to protest
protest worldly entertainment inside the church, y no va a protestar el entretenimiento mundano dentro de la iglesia, and you don't stand up to protest worldly education stealing our young people, tampoco va a protestar una educación mundana que roba a nuestros hijos, you're considered part of the problem. entonces usted forma parte del And problema. like Eli, God will judge you. Y como Elí, Dios también lo juzgará. You'll say, I don't want to be called a dissident. Y usted dice, yo no quiero que la gente me llame disidente. Excuse me. Somebody has to be a dissident. Bueno, alguien tiene que serlo. If you don't do it, you're an Eli. Y si usted no lo hace, usted es un Elí. Ever since we as a denomination officially rejected the inspiration of prophecy, Y desde que oficialmente como denominación rechazamos el espíritu de profecía, ever since we as a denomination rejected the imminent coming of Jesus Christ, desde que como denominación rechazamos el retorno inminente de Cristo in 2015, en el año 2015, there's been a shaking in the church. ha habido un zarandeo dentro de la iglesia. Who's going to remain loyal Ahora, ¿quién va a permanecer fiel and suffer persecution? y sufrir persecución? And who will become the traitors, ¿Y quién será considerado un traidor blind leaders, como líderes ciegos and lead others into unbelief? y guiar a otros a la incredulidad? The churches that have ceased to teach present truth today Las iglesias que han cesado de predicar verdad presente hoy día have no spiritual power. no tienen poder espiritual, They're just clubs, son como clubes, church clubs. son clubes de iglesia, They sin against the Holy Spirit. quienes pecan contra el Espíritu Santo, They have no more convictions, no more conscience. ya no tienen convicciones, no tienen conciencia. God is looking for loyalty today. Dios está buscando por gente leal hoy día. God's commandments are under attack. Los mandamientos de Dios están bajo ataque. Let's read what the servant of the Lord has to say Y about our own people. Y vamos a leer qué tiene que decir la sierva del Señor sobre nuestra propia gente. The Lord has a controversy with his professed people in these last days. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. That's us. Este pueblo somos nosotros. In these last days, we are his professed people. En los últimos días nosotros somos el pueblo profeso. In this controversy, men in responsible positions will take a course directly opposite to that pursued by Nehemiah. En esta controversia, los hombres que ocupan puestos de responsabilidad tomarán un rumbo directamente opuesto al seguido por Nehemías. They will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but they will try to keep it from others. No solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que intentarán ocultárselo a otros, By burying it beneath the rubbish of customs and traditions. enterrándolo bajo la basura de las costumbres y tradiciones. In churches and large gatherings on the open air, ministers will urge upon the people the necessity of keeping the first day of the week. En las iglesias y en grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán al pueblo a la necesidad de guardar el primer día de la semana. These are our ministers. Estos son nuestros ministros. We're not talking about other Protestant churches. No estamos hablando aquí de otras iglesias protestantes. Our own leadership will someday encourage Sunday keeping. Nuestros propios líderes en algún momento van a motivar también la observancia del Because sábado. they're flirting with Rome today. ¿Por qué? Porque ellos están enamorando con Roma hoy día. And if you're going to flirt with Rome today, we know the result in the end will be Sunday keeping. Y nosotros sabemos que si empezamos a enamorar con Roma, finalmente lo que vendrá será la observancia dominical. We know that many of us love the church. Nosotros sabemos que hay muchos que aman la iglesia We know that God loves the church. y sabemos que Dios también la ama. He loved Israel. Él ama a Israel. He loved the people before the flood. Él amaba también a aquellos antes del diluvio. But God accepts our decisions. Pero Dios acepta nuestras decisiones. He will not violate your conscience. Él no va a violar su He conciencia. will not force you.
tampoco lo va a forzar. You have to love and obey him by free will. Usted tiene que amarlo y obedecerlo por libre albedrío. And if you, through your free will, choose to disobey God, Y si usted, a través de su libre albedrío, decide deshonrar a Dios, he will allow you. Él lo va a permitir, But the consequences will fall on your head. pero las consecuencias caerán sobre usted. God loves the church. Dios ama a la iglesia, He loved Israel. Él ama a And he Israel still loves Israel. y también lo ama And he loves us. y nos ama. And when he destroys the people in hell someday, he will love them too. E incluso aquellos que algún día serán destruidos en el infierno, Dios también los ama. God does not enjoy the destruction of the wicked, Dios no disfruta la destrucción del impío, but he accepts the free will decision of the people. pero acepta el libre albedrío de su pueblo. So either we have two choices. Así que tenemos dos We elecciones. choose to obey O elegimos obedecer a Dios, or we choose to obey man. o decidimos obedecer a los hombres. And God will accept your choice. Y Dios va a aceptar lo que usted elija. God accepted the choice of the General Conference in 2015 Dios aceptó la decisión de la Asociación General en el año 2015 to reject the inspiration of the Spirit of prophecy para rechazar la inspiración del Espíritu de and the imminent profecía coming of Jesus Christ. y el regreso inminente de Jesucristo. He didn't like it. No le gustó, It was an insult to era God. un insulto para Dios, But he accepted the decision of the highest body of authority that the church has. pero él aceptó la decisión del cuerpo de mayor autoridad dentro de la iglesia. Now it's your decision and it's my decision Ahora, es su decisión y la mía, if we will also reject si nosotros también rechazaremos or we will obey. o si nosotros obedeceremos. Loyalty is the word. Lealtad es la palabra clave. Let's read one more Vamos quote. a leer una cita más Christian service. de servicio cristiano. All through the ages, God has had moral heroes, A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales and he has them now. y los tiene ahora. Those who, like Joseph, Elijah, and Daniel, are not ashamed to acknowledge themselves his particular people. En aquellos que como José, Elías y Daniel no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo particular. His special blessing accompanies the labors of men of action. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción Men who will not be swerved from the straight line of duty, que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, but with divine energy will inquire who is on the Lord's side. sino que con energía divina preguntan, ¿quién está al lado de Jehová? Men who will not stop merely with the inquiry, Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, but will demand that those who choose to identify themselves with the people of God shall step forward sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten and reveal unmistakably their allegiance to the King of Kings and the Lord of Lords. y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. That's not easy. No es fácil. Who will step forward today? ¿Quién va a dar el paso hoy? Don't just say, I belong to God's people. No es algo de decir, sí, yo pertenezco al pueblo de Dios. Don't just say, I am a part of God's people. No es decir, yo soy parte del pueblo de Dios. It says you have to step forward and prove it, Es dar el paso y probar que usted realmente lo es. that you are loyal to the King of Que Kings usted es fiel al Rey de Reyes and the Lord of Lords. y Señor de Señores. Let us hear a music right now about loyalty. Ahora vamos a tener una música especial que nos hace acordar fidelidad. De cristianos pasados escuché por tiranos puestos frente al rey, les decían que vivir podrán si al nombre de Cristo renunciarán, pero uno por uno decidieron morir al Hijo de Dios
y su causa hoy no se detendrá, mas el tiempo es hoy para decidir rechazar el mundo y abrazar la cruz y con nuestras vidas testificar de aquel que murió para nos salvar hasta el son de trompeta el día final. Con orgullo diremos ante el tribunal, I pledge allegiance to the Lamb. With all my strength, with all I am, I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the Lamb, al Cordero fiel que mis penas llevó, mi lugar tomó, mi vergüenza cargó. Sus mandatos son mi autoridad, al Cordero juro mi lealtad. Al Cordero juro lealtad, con mi fuerza entera y mi voluntad. Sus mandatos son mi autoridad. Al Cordero juro mi Thank you, Cindy. Gracias, Cindy. We worked on that song a long time to get it right. Estuvimos trabajando duro en esa canción para que saliera bien. We heard it the other night with my wife as we were driving on the radio. La habíamos escuchado en la radio mientras que estaba manejando con mi esposa. And I said, I want that song in that sermon. Y yo le dije, no, yo quiero esa canción en mi sermón. I pledge allegiance to the Lamb. Al Cordero seré fiel. Thank you for rushing that song and getting it recorded to Benjamin and Cindy who worked so Así hard. que, bueno, gracias a Benjamín y a Cindy que estuvieron haciendo todos los arreglos. That's our choice. Esa es nuestra elección. Allegiance to man or allegiance to the Lamb. O seremos leales a los hombres o leales al Cordero. That's the choice we have today. Es la elección que tenemos hoy día. One by one, the heroes of the faith laid down their life. Uno por uno, los héroes de la fe tuvieron que dar sus vidas They chose the Lamb. y ellos escogieron al Cordero. That choice is coming to each of us today. Y esa misma elección llega a cada uno de nosotros. Human authority or the Lamb's authority? La autoridad humana o la autoridad divina. Let us pray. Vamos a orar. Thank you, Lamb of God, for laying down your life for us. Gracias, Cordero de Dios, por dar tu vida por nosotros. May we be loyal to the Lamb. Que nosotros seamos fieles al Cordero. I swear allegiance to the Lamb. Señor, al Cordero le doy mi lealtad. May we each make that decision. Que cada uno de nosotros haga esta decisión. Protect our hearts, Protege nuestros corazones, homes, nuestros our hogares families, y familias, our workers, nuestros trabajadores. all those that participate monthly to help support this ministry, Protege también a aquellos quienes mes a mes apoyan este ministerio, be it radio or television, bien sea televisión o también en radio, medical work, la obra médica, educational work, el trabajo de educación, Aviation. la aviación, preaching, evangelism, la predicación y el evangelismo, colporteur work,
la obra de colportaje, distribution of literature, la distribución de literatura. speaking to others at work and on the street, También, Señor, el hablar con aquellos dentro del trabajo y aquellos fuera. prayer ministry for others. El ministerio de intercesión por otros. Whatever it is that you gave us, Cualquier trabajo, Señor, que tú nos des, may we maintain our loyalty to the Lamb. bien sea que nosotros mantengamos nuestra lealtad al Cordero. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We love you. Te amamos In Jesus' name, y pedimos en el nombre de Jesús. amen. Amén.